Yo quiero compartir con ustedes hoy este sermón que hemos titulado Dios nunca te soltará. Y el título viene de algo que vi en una serie de Jesús que es muy popular y controversial a la vez. Una serie que tiene algunos... El productor se toma mucha libertad creativa y hace cosas que son controversiales, que uno no está de acuerdo con todo lo que él hace. Pero sin hablar mucho de la serie, hay una escena en particular que me ministró mucho porque es una de las escenas de la Biblia que es mi favorita. Y es aquel momento en que Pedro está pasando por una situación de dudas y de problemas, dificultades con su fe, y se lanza a caminar al agua pidiéndole a Jesús que le permita hacerlo. Jesús le dice que sí. Él camina sobre el agua y ustedes saben la historia, ¿no? Comienza a sentir temor, a dejarse amedrentar por lo que ve y se comienza a hundir. Y allí le pide auxilio al Señor, el Señor Jesús le da la mano. Ese momentico en particular para mí es muy especial, al punto de que en mi casa tengo una imagen encuadrada de ese momento, ¿no? De Jesús rescatando a Pedro del mar. Y Jesús lo rescata en la escena, en la serie, y cuando Pedro sube, eso no está en la Biblia, es parte de la libertad creativa del productor, pero cuando Pedro sube, Pedro comienza y se aferra a Jesús y él lo lleva a la barca, pero de camino y llegando a la barca, Pedro dice algo y le pide a Jesús: nunca me suelte, nunca me suelte, nunca me suelte. Y se lo dice muchas veces hasta que Jesús le responde: yo nunca te soltaré. Y esa escena, aunque vuelvo y digo, es libertad creativa del productor, pero esta escena me ministra mucho porque ilustra muy bien lo que realmente pasa. Jesús nos rescata cuando muchas veces nuestra fe está a la deriva, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Jesús está allí. Algo que vemos también en las Escrituras es esa promesa de Dios de estar con nosotros, de nunca abandonarnos cuando más lo necesitamos. Y aún cuando nosotros estamos dudando, cuestionando y pasando por momentos donde nuestra fe se encuentra muy débil y frágil, aún allí Dios nunca nos suelta. Esta escena me recuerda cuando un niño va caminando con su padre y van a cruzar la calle. El niño quiere soltarse porque quiere ser libre, quiere cruzar él, y el padre lo agarra duro. Así es nuestro Dios con nosotros, nunca nos suelta, siempre nos lleva de la mano. Y entre tantas promesas en la Biblia que encontramos que nos ilustran eso, quiero referirme a una en particular que encontramos en Isaías, capítulo 41, versículos 9 y 10. Isaías 41, versículos 9 y 10, si me pueden acompañar en sus Biblias, leemos de la siguiente manera. Dios dice: tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ciertamente, este es un texto dirigido de manera particular y directa al pueblo de Israel, pero es igualmente aplicable para nosotros. Y como veremos hoy, es una promesa que nosotros podemos apropiarnos de ella. Es uno de mis versículos favoritos. Ahora, para poder entender cómo se aplica a nosotros, necesitamos ver ese texto en su contexto inmediato y luego en el contexto de todas las Escrituras, llegando a Cristo. Y quisiera ponerlo rápidamente en contexto con respecto al contexto inmediato, ¿no? Valga la redundancia. En el capítulo 39 de Isaías, no lo vamos a leer, pero les exhorto a tomar nota y leerlo en su casa. En el capítulo 39 de Isaías leemos que el rey Ezequías recibe la visita del hijo del rey de Babilonia, y este rey se llena de orgullo y comienza a mostrarle todo lo que posee el reino, todas sus riquezas, todo su poderío. Y ese obrar que obviamente ilustra la misma situación que ocurre en el corazón de Israel. O sea, como era el rey, era el pueblo. Y eso lo vemos de manera muy gráfica cuando leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Tal como eran los reyes, era el pueblo.
Bueno, pues Ezequías comete esa infracción, no se llena de orgullo, de opulencia, se cree que es la gran cosa, le muestra todo eso. Isaías entonces, enviado por Dios, lo confronta y Dios le da una profecía bastante oscura, ¿no? Iban a ser llevados en cautiverio en el futuro por el mismo imperio babilónico, e iban a sufrir en manos de ese imperio por causa de ese pecado. Bueno, Ezequías se lo toma a la ligera porque dice, bueno, no va a ocurrir en mi reinado y está tranquilo. Pero Dios es diferente a Ezequías. Dios no está pensando solamente en esta situación, Dios está pensando en el futuro. Así que Dios no solo le da palabras de confrontación y de todo lo que iban a sufrir cuando fueran llevados al cautiverio bajo el imperio babilónico, sino que luego, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, Dios se la pasa dándoles palabras de consuelo para cuando ellos se encuentren en medio de aquella aflicción. Ahora piensen en eso, o sea, ellos van a estar en una situación de aflicción, de sufrimiento, porque se lo buscaron, por orgullo, por arrogancia, por causa de su propio pecado y terquedad. Pero aún así, estando bajo la disciplina de Dios, por causa de su pecado, Dios les agrega palabras de consuelo para cuando llegue ese momento. Porque Dios sabe que en ese momento ellos iban a estar dudando de que Dios estuviese con ellos. En el versículo 27 del capítulo 40, si quiero que lo leamos, fíjese lo que Dios dice. ¿Por qué dice Jacob y afirma Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Dios sabía que eso iba a pasar y lo está diciendo. Ustedes van a estar en un momento que van a dudar de mi presencia, van a dudar de que yo estoy con ustedes, van a dudar de que yo los veo, de que yo me compadezco. Y Dios entonces, toda esa sección, capítulo 40 al 55, los reafirma diciéndole que no se ha olvidado de ellos y que nunca se iba a olvidar de ellos. Ellos están sufriendo por causa de su pecado, pero aún allí Dios está con ellos. En primer lugar, Él no es como los dioses de los ídolos que los hombres fabrican. Él es un Dios con un carácter impecable, lleno de misericordia, lento para la ira. Esto se lo dice Él. Pero también le dice que luego en el futuro, décadas después ocurre eso, Dios los iba a librar a través de un rey, que es Ciro. Pero también les agrega que luego, en un futuro aún más lejano, aunque todo se dice como si fuese a ocurrir juntos, pues algo normal en las profecías, pero le agrega que también luego enviaría el Mesías que moriría por sus pecados para salvarlos. Todo eso está dentro de las promesas junto con el hecho de que van a sufrir. ¿Okay? Van a sufrir, van a sentir que yo lo abandoné, pero no, yo estoy con ustedes y yo les prometo que los voy a librar y que luego enviaré el Mesías que lo va a salvar. Ahora, entre todo eso que le dice, yo quiero llamar la atención de manera especial a los versículos 9 y 10, que son los que nos corresponden. Ya estamos en contexto. Los versículos 9 y 10 del capítulo 41 se dicen en ese contexto de promesa de que va a estar con ellos, de que lo va a cuidar, de que lo va a ayudar. Y entiendo, hermanos, que si ahora unimos esto que le dice a Israel en ese momento con lo que Cristo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, veremos que estas palabras siguen siendo igual de relevantes y aplicables para nosotros los cristianos de hoy en día. Así que vamos a ver cuáles son estas promesas. ¿Qué es eso que Dios dice? Son muchas cosas, pero solamente nos vamos a basar en estos dos versículos. ¿Qué es eso que Dios dice y qué implicaciones tiene eso para nuestro momento de sufrimiento, que muchas veces será por causa de nuestro propio pecado? Lo primero, y la primera gran verdad es, Dios fue quien te eligió. Y eso es importantísimo para un momento de sufrimiento, créanmelo, pero es importante recordar eso. Cuando estemos pasando por lo que sea, nos los hayamos buscado o no, es importante recordar esto. Dios fue quien nos eligió. Fíjense las palabras que utiliza Dios en este versículo. Tú, versículo 9, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Aquí hay varias palabritas importantes. Te tomé, te llamé,
te he escogido. Esas palabras recuerdan muy bien a Israel. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí. Esta relación no depende de lo que ustedes hacen por mí, porque ustedes nunca me escogieron. Yo los escogí. Yo fui quien los llamé. Yo fui quien los busqué. Y de hecho, agrega algo que muestra cuánta distancia había entre ellos y él. Y es que él le dice, de los confines de la tierra, enfatizando la distancia que había entre ellos y él. Estaban alejados y de allá él los buscó y los trajo, los salvó. Eso tenía que hacer a Israel recordar no solo el llamado de Abraham, sino también cómo Dios los rescató a ellos de Egipto. Pero igual eso aplica para nosotros también. Porque de acuerdo con Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No conforme a algo que nosotros hayamos hecho, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Al igual que Israel no eligió a Dios, Dios los eligió a ellos y los tomó de los confines de la tierra, del mismo modo a nosotros, Dios nos eligió, Dios nos escogió y nos llamó de lejos, porque de hecho en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, Pablo les recuerda a los efesios lo siguiente: por tanto recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos de hombre, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hermano, esto debe ser un gran consuelo para nosotros. Porque esto significa que Dios nos escogió cuando nosotros estábamos perdidos, alejados de Él en nuestros delitos y pecados. Lo cual significa que Él nos escogió sabiendo quiénes éramos nosotros. Él escogió a Israel sabiendo que Israel iba a pecar, que Israel iba a hacer todo eso. Y Él nos escogió a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, sabiendo que nosotros le íbamos a fallar en una y otra vez. No se sorprende Dios cuando ve que nosotros pecamos. No es algo que Dios dice, ay, mira, no me esperaba eso de ti. No, Dios sabe que nosotros somos hechos de polvo. Mi querido hermanos, Dios no se sorprende por tus debilidades, Dios no se sorprende porque tú peques, Dios no se sorprende de nada de eso. Dios lo sabe y cuando tú pecas, aunque ofende su santidad, a Dios no le sorprende. Cuando tú pecas, aunque es cierto que te aleja de Dios, Dios no se aleja de ti. Él fue quien te llamó, Él fue quien te escogió. No vengas a Dios como alguien cuando pecamos, muchas veces nos vamos a relacionar con Dios, vamos a orar o lo que sea, nos sentimos como si nos acercamos ante alguien que nos desprecia, con vergüenza, que nos mira con desdén, sorprendido por nuestros pecados, asqueado por lo que hicimos. Y si bien es cierto que su santidad está ofendida y que Dios no pasa el pecado por alto y que nos disciplinará como padre que ama a sus hijos, también es cierto que nunca nos rechaza en la mesa, sino que nos recibe porque Él está con nosotros. Y podemos acercarnos a su trono con confianza porque la gracia de Cristo nos recibe una y otra vez. Miren cómo lo dice el salmista en el Salmo 103, versículo 13 al 14. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Él lo sabe. Ahora, también recuerde algo más. El texto dice, yo te he escogido y no te he rechazado. Con decir yo te he escogido, queda claro, se sobreentiende que no nos rechazó. Pero Dios sabe que necesitamos ese consuelo doble de que no solo me escogió, sino que no me rechazó.
¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nuestra fe está débil, cuando estamos dudando, nosotros sentimos que no merecemos estar cerca de Dios, que merecemos ser rechazados, que Dios debería rechazarnos. Y si Dios bien es cierto que puede rechazarnos, y si bien es cierto que merecemos ser rechazados, Dios nos dice, yo te he escogido y no te he rechazado. Es cierto que merece que yo te rechace, pero yo no te he rechazado. Yo te he escogido. Hermano, cuando tú sientas que no mereces nada, la realidad es esta, tú no mereces nada. Pero Dios no te ha rechazado. Cuando tú sientas que mereces ser rechazado por Dios, es lo que mereces, pero Dios no te rechaza. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, y todos esos pecados, tan solo si nos arrepentimos de ellos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nos rechaza en su mesa. Como bien dice el salmista en el Salmo 103 también, por unos versículos antes, versículo 8 al 12. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Israel iba a sufrir por causa de su pecado. Israel se iba a sentir que Dios los abandonó legítimamente por lo que ellos hicieron. Pero Dios les adelanta esa promesa y le dice, no, yo te he escogido y no te he rechazado. Y eso nos dice a nosotros también en Cristo. Él nos escogió, Él no nos rechazó. Somos sus hijos, le pertenecemos, Él nos ama, nos guarda. Y encima de eso dice el texto que nos hizo su siervo. Y te dije, mi siervo eres tú. Esta afirmación, mi siervo eres tú, lejos de ser algo denigrante, era todo lo contrario, algo que nos recuerda el enorme privilegio de ser recibido para pertenecer a su pueblo, de poder acercarnos a Él y servirle, de ser instrumento para Él. Israel se gloriaba en eso, de haber sido escogido como su pueblo, como su instrumento, y Dios se lo dice, ustedes son mis siervos. Pero también nos dice lo mismo a nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos sobre el Evangelio. Dios nos llamó y nos hizo siervos suyos. Y le pertenecemos y tenemos el enorme privilegio de ser instrumentos en sus manos. No lo merecemos ninguno. Yo no merezco estar aquí predicando. No se imaginan la cantidad de veces que mi fe ha flaqueado, se ha debilitado en momentos de dificultad, sobre todo cuando me la he buscado yo. Pero recordar esta promesa, que Dios no me ha abandonado, que Dios está conmigo, que Dios me eligió, que no me rechazó, eso me ha sostenido. En una ocasión, a una señora ya mayor que tenía toda su vida en el Evangelio, se acercan unos jóvenes y le preguntan si alguna vez en su vida su fe había flaqueado. Y la señora respondió dulcemente, sí, muchas veces mi fe flaqueó, pero la roca en la que está mi fe ha permanecido firme. Muchas veces nosotros vamos a soltar la mano de Dios y nos vamos a querer alejar, pero Dios nunca nos soltará, hermanos. Fíjense algo más que el Señor agrega, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El hecho de que Dios diga no temas o no te desalientes ya nos muestra a un Dios compasivo, a un Dios que no nos está simplemente diciendo, pero ven acá, yo te he escogido, ¿qué es lo que tú haces dudando? No nos está reprochando. Más bien nos habla con amor, con ternura, y le está diciendo como Cristo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, no temas, rebaño pequeño. Básicamente es lo mismo. El Señor le está diciendo a su pueblo que sabe que en esos momentos difíciles iba a dudar, no temas, no te desalientes, no te desanimes. Él está teniendo compasión de su pueblo porque sabe que nosotros
cuando nos encontramos en momentos difíciles, cuando las situaciones nos superan, nuestra fe se sacude. Nosotros nos llenamos de temor, nos llenamos de ansiedad, de preocupaciones, nos angustiamos, nos debilitamos, nos desanimamos. Y el Señor dice, no temas, no te desalientes. Es normal que nos sintamos así cuando estas situaciones vienen, pero solo si se nos olvida las promesas de Dios, de que, número 1, yo estoy contigo, número 2, yo te fortaleceré, y número 3, yo te sostendré. La primera, yo estoy contigo, nos recuerda a nosotros que sin importar por lo que estemos pasando, no estamos solos. Israel en aquel momento iba a dudar de que Dios estaba con ellos, como bien lo leímos, pero Dios le dice, no, yo estoy ahí, yo estoy contigo, yo no te he abandonado, yo estoy pasando, viéndote pasar por estas situaciones, yo te acompaño en medio de estas situaciones. Y en nosotros igual contamos con esa promesa, porque de hecho a Cristo se le llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros en medio de nuestra incertidumbre, en medio de las situaciones difíciles. Si algo podemos saber es, Dios está con nosotros. Sí, porque esta situación que me está pasando yo no entiendo, yo no veo. Es cierto, no entendemos, no sabemos qué está pasando, pero podemos tener algo seguro. En medio de lo que sea, Dios está con nosotros. Y eso debería consolarnos y bastarnos. Dice el salmista en el Salmo 23, versículo 4, un salmo que no conocemos, ¿no? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y cuál es la razón? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios no siempre nos va a librar de las situaciones difíciles. Muchas veces estas situaciones difíciles vienen porque nos las buscamos, otras veces vienen porque simplemente necesitamos pasar por ellas para crecer, para conocer a Dios de otra forma. Y Dios no siempre nos va a librar de esas situaciones. Van a venir, nos va a permitir que pasemos por ellas, pero algo que podemos tener seguro es que por la que sea que estemos pasando, Dios está con nosotros y su vara y su cayado nos infunde aliento. Pero la segunda cosa que tenemos que recordar es, yo soy tu Dios. Él le dice en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Piensen en eso, hermanos. El Dios todopoderoso, el que creó el universo, creó todo con tan solo dar órdenes, hablando. Y todo se creó, el que sostiene la creación. Aquel que no tiene límites, aquel que no hay nada imposible para él, aquel que nadie lo puede detener. Ese es tu Dios. No el Dios de tu pastor, no el Dios de tu hermano, no el Dios, Él es tu Dios. Él es tu Dios. No un Dios del que escucha a la distancia, o el Dios de aquella nación, o el Dios de aquella iglesia, o el Dios de aquel hermano. No, Él es el Dios personal que te escucha a ti como escucha a los demás, que te ama y que te cuida como escucha a los demás. Y eso, hermanos, debería bastarnos. En otra ocasión, un niño se acercó a su padre, que es un hombre de fe, y el niño, una familia cristiana, ¿no? Y el niño se acerca a su papá y le dice, papi, una pregunta. ¿Satanás es más grande que yo? Y el papá le dice, oh, pero claro, mucho más grande y más poderoso que tú. El niño se sorprende. ¿Y más grande que tú? Dice papá, sí, mucho más grande y más fuerte que yo. Y el niño entonces dice, ¿y más grande que Jesús? Y dice el papá, no es más grande que Jesús. Jesús es mucho más grande y más poderoso que Satanás. Entonces el niño dice, pues no le tengo miedo. Hermanos, en cierto sentido, así de inocente como ese niño pone su fe en Jesús, deberíamos ponerla nosotros también. Es verdad, no nos atrevemos
como corregía Judas de aquellos hombres que se atrevían a maldecir a los demonios creyéndose superiores a ellos. Nosotros no hacemos eso, sabemos que el diablo es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que Dios. Y Dios está por encima de él. Y Dios controla todas las cosas. Y por lo que sea que estemos pasando, Dios supera esa situación. Y está por encima. Y Él es nuestro Dios. Él vela por nosotros, Él cuida de nosotros, Él está trabajando en nosotros. Eso debería bastarnos para sentir consuelo, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Pablo dice en Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios está por nosotros, a nuestro favor? Lo que sea que ocurra, está pasando porque Dios lo permite y hasta donde Dios lo permita. Pues no hay nada que pueda estar contra nosotros si Dios está por nosotros. Y hermanos, esto no es algo solamente para quedarnos con ello en el sentido intelectual, como que asombrarnos intelectualmente, decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso, amén. Es algo que debe afectar nuestra manera de vivir. Cristo confronta en su sermón del monte con las siguientes palabras en Mateo 6, 25 al 32. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. O sea, no es que solamente vamos a decir, sí, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, pero espérate, ese Dios que tiene control de todas las cosas es el mismo que cuida de mi sostenimiento, de mi alimentación, de la ropa que voy a vestir, de todas mis necesidades. Entonces yo no debería estar ansioso por nada tampoco, porque Dios está en control y Dios vela por mí. Y como un padre que da cosas a sus hijos, Dios también nos dará lo que sea que necesitemos. Pero también Dios dice en nuestro texto, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Como dije, no siempre Dios nos va a librar del sufrimiento, pero sí ha prometido darnos la fuerza necesaria para que permanezcamos firmes hasta el final. Dios nos va a fortalecer. Por lo que sea que estemos pasando, Él nos va a fortalecer. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 29 al 31. Por eso Pablo, aferrado a esta verdad, podía pasar por la situación que fuera, y él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podía vivir en pobreza, podía vivir en mucha abundancia, pero lo que le permitía poder vivir cualquiera de estas cosas era encontrar la fuerza que viene de Cristo. Lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar todas nuestras situaciones es nosotros buscar esa fortaleza en la mano de nuestro Dios, que ha prometido fortalecernos. Y luego dice, y ciertamente te ayudaré. No es que solamente nos va a dar fuerza para que lo enfrentemos. Él nos va a ayudar en ese proceso. Él va a estar ahí. Nos dará lo que sea que necesitemos. Dice Romanos 8:32, el que no negó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y por último dice, sí
te sostendré con la diestra de mi justicia. En nuestras luchas y las situaciones por las que sea que estemos pasando, no confiamos solo en nuestras fuerzas, tenemos la ayuda de Dios, la diestra de Dios que nos sostiene. Hay una historia que vi en las redes sociales que me gustó muchísimo y quisiera contársela a ustedes porque va mucho con lo que estamos viendo en nuestro texto de hoy. Y es una historia real de una pareja, Mark y Susan, que tenían muchos años de casados, pero de un momento a otro Susan comenzó a perder la vista. Esa situación de no poder ver y de no poder valerse por sí misma la comenzó a angustiar al punto de que cayó en una profunda depresión. Su esposo, intentando animarla, le dice: mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo y te voy a ayudar y te voy a enseñar a valerte por ti misma, cómo, aún estando ciega, poder llevar a cabo tu vida y trabajar y hacer todo esto. Y la mujer obviamente le dice: ay, ¿cómo será posible hacer esto? Pero el hombre dice: sí, vamos a hacerlo juntos. Y por varias semanas estuvieron trabajando duramente en eso. Todos los días el hombre la acompañaba, salían de la casa, se montaban en el autobús, él la iba guiando, luego del autobús lo dejaba en donde tenían que llegar, ahí se bajaban, caminaban un pequeño tramo, luego entonces cruzaban las calles, subían unas escaleras y entraba al edificio y allí ella se sentaba en su oficina y podía trabajar. Todo ese proceso lo hacía con ella todos los días. Así pasaron varias semanas y el hombre en una le dice: mira, yo estoy llegando tarde al trabajo. Él trabajaba en una base militar, era militar. Dice: yo estoy llegando tarde al trabajo porque primero yo tengo que hacer todo esto contigo, llevarte y luego de ahí irme al trabajo y ya no puedo seguir llegando tarde. Así que tenemos que hacerlo diferente ahora y ya vas a tener que comenzar a hacerlo tú sola. Ella se asusta, le dice: tranquila, vamos a practicarlo. Y bueno, pues lo hacen y otros tiempitos más. Y luego le dice: bueno, ya definitivamente a partir de hoy te comenzarás a ir sola. Ella acepta renuentemente, pero acepta. Llega el lunes, sale sola, se monta en su autobús, el autobús la deja donde va, camina su pedazo, cruza la calle, sube las escaleras, entra al edificio y se sienta a trabajar. Así regresa a su casa y eso lo hace lunes, martes, miércoles, jueves, todo muy bien. Pero el viernes, cuando se monta en el autobús, el chofer del autobús le dice: usted es una mujer muy afortunada. Y ella rápidamente responde: déjelo ahí. Yo soy una mujer ciega. Así que de afortunada no puedo tener. Dice: mire, yo lo sé que usted es ciega. Sin embargo, usted es afortunada porque todos los días, cuando usted sale y se monta en el autobús, hay un hombre que está allí fijamente mirándola. Luego, cuando llegamos al lugar de la parada y usted se desmonta, ese hombre también está allí y se queda fijamente mirándola. Luego usted camina y él va con usted y la va mirando como un halcón, no le quita los ojos de encima. Usted cruza la calle, él la cruza con usted. Usted sube las escaleras, él la sube con usted. Usted abre su puerta y cuando usted entra, este hombre se para derecho, le hace un saludo y le tira un beso. La mujer rápidamente se dio cuenta que ese era su esposo y que todo el tiempo que ella se sintió sola, realmente él la estaba acompañando. Hermanos, eso mismo ocurre con nosotros y Dios. Muchas veces parece que estamos caminando solos, ¿no? Pero Dios ha dicho: tú a quien tomé de los confines de la tierra y de sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Sin importar por lo que estemos pasando, hermanos, aferrémonos a esta verdad.
Ferrémonos a este texto. Dios nunca nos deja. Son situaciones difíciles, sí, pero yo me la busqué, yo me la gané, seguramente Dios me está castigando. No, Dios te está disciplinando, pero como un padre que ama, sigue allí presente y te va a ayudar, incluso en medio de la misma disciplina, el castigo que estás recibiendo o la disciplina que estás recibiendo por causa de tu propio pecado, esa consecuencia difícil, Dios te va a ayudar a sobrellevarla, porque te ayudará, te fortalecerá y te sostendrá con la diestra de su justicia. Rindamos nuestros temores a Él, nuestras angustias, nuestras ansiedades, y confiemos en que Dios está con nosotros.